tal? Bienvenidos a una edición más de Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte, aquí en San Antonio del Mar, en Tijuana, Baja California, en la sede de Tijuana del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenidos. Hoy hablaremos del envejecimiento, investigación y futuro inmediato. Para eso me acompaña la doctora Silvia Mejía. Silvia, muy bienvenida. Sergio. Profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte y actualmente directora del Departamento de Estudios de Población. Muy bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Sergio. También está con nosotros Miguel Torres. Él es empresario y es uno de los pioneros de la industria de adultos mayores en México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a iniciar este diálogo. Silvia, danos un contexto general del tema del envejecimiento. Bueno, el tema del envejecimiento es de gran relevancia dentro de los estudios de población, que es a lo que nos dedicamos, porque cuando analizamos lo que le está pasando a la población, sabemos que la población está envejeciendo, ¿no? Tenemos que ir muy lejos para saber que esto está pasando. En México, alrededor del año 2000, era una persona adulta mayor por cada 10. Ahora hay 1 de cada 5 personas. Ha subido muchísimo. La población adulta mayor en México es cada vez más grande y cada vez más necesitada de atención. Entonces, es un motivo importantísimo de investigación. Pensar en los adultos mayores, reflexionar sobre sus necesidades y definir cuáles son esos aspectos de la investigación que debemos trabajar. Finalmente, el tema de envejecer es para todos. Seas en este momento un bebé, pero en algún momento vas a envejecer. Y bueno, habemos algunos que nos estamos acercando cada vez más a eso. Y eso, antes de preguntarte, Miguel, ¿se ve como un problema de estudio? Es decir, el problema de estudio se visualiza como algo que hay que primero como analizar, desarrollar para buscar soluciones. ¿Así se ve desde la investigación? Sí, efectivamente, como en toda la investigación tenemos primero que hacer un diagnóstico de la problemática. ¿Cuál es la problemática del envejecimiento? ¿En qué radica? ¿Cuáles son esos factores que hacen que el envejecimiento se vuelva un foco de atención para los investigadores? Y a partir de ese diagnóstico, claro, tendríamos que hacer una propuesta de posibles soluciones. Posibles soluciones. Miguel, ¿qué tanto el trabajo de investigación te ayuda a ti como empresario para tomar decisiones, como para abrir algo que se llama Serena, que en un rato nos vas a platicar? ¿Qué tanto es esta información útil para ti? Mira, en el caso nuestro, Sergio, desde que surge la empresa en el 2008, varios de los miembros fundadores nos pusimos como una meta el estar muy ligado a las instituciones académicas de este país e incluso de nuestros vecinos del norte. Te puedo compartir, por ejemplo, que mi empresa ha estado colaborando activamente con instituciones del Estado como el CICES de Ensenada, como la UABC, como el propio Colegio de la Frontera Norte, de diferentes maneras. Un ejemplo que te puedo dar, nuestra residencia, uno de nuestros negocios que tenemos son residencias de adultos mayores, la consideramos como un campo de investigación abierto a las universidades del Estado. En nuestra Serena Center, Rosarito, se han hecho varios tesis de maestría y tesis de doctorado y tenemos una actitud de apoyar mucho a las universidades para que se realicen esos trabajos. Y por otro lado, hemos tenido convenios de colaboración con estas mismas instituciones para que haya capacitación a nuestro propio personal. Es algo que la doctora en varias ocasiones nos ha acompañado, nos ha dejado mucho conocimiento práctico a nuestro personal de cuidados, a nuestro personal directivo. Y otra línea muy importante es el colaborar día a día con las instituciones, utilizando fondos del gobierno federal y aportaciones de la propia empresa para desarrollar tecnología para el adulto mayor. Te puedo poner un ejemplo muy concreto. Hemos desarrollado una plataforma de cuidados de enfermería tanto para el personal que cuidamos en casas como el personal que cuidamos en nuestros centros, y hemos desarrollado una tecnología a través de pulseras para cuidar al adulto mayor, gracias a esas colaboraciones con investigadores en esta ocasión de nuestro estado, pero estamos abiertos a colaborar con otras instituciones. Muy bien. Estamos hablando del envejecimiento, no se vaya.
Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del tema del envejecimiento, investigación y futuro inmediato. Silvia, hace rato nos comentabas de una cifra, nomás acláramela, era a nivel mundial, ¿es correcto? Sí, es a nivel mundial, En el 2000 era 1 de cada 10 y se espera que en el 2050 se duplique, sea 1 de cada 5. Sí, ¿es este es correcto? un ejercicio que normalmente se hace por parte de los demógrafos de establecer proyecciones, y las proyecciones para el 2050 es que haya 1 de cada 5 personas envejecidas en el mundo. En el mundo. Ahorita que aterricemos en México, ya vemos la situación de México. Ahorita me gustaría que nos comentaras esto del reporte mundial 2015 sobre Alzheimer y su impacto global, análisis, prevalencia, costos y retos, donde un estudio que tú encabezaste fue el único que se incluyó. Platícanos. Sí, el informe mundial de la enfermedad de Alzheimer es un informe que sale cada año. En el 2015 salió alrededor del mes de septiembre-octubre, y es un informe donde se presenta toda la estadística en el mundo, en los países en desarrollo, en los países desarrollados, qué está pasando con respecto a las demencias, no únicamente con respecto al Alzheimer, porque pues son muchas las formas de demencia que hay y no es solamente la enfermedad de Alzheimer. Este reporte mundial ubica muy bien al usuario de la información, y a los investigadores también nos ubica respecto a cuáles son las cifras de esta situación en todo el mundo. Entonces, ellos apoyan todo su trabajo en un análisis de los estudios más representativos a nivel mundial para poder lanzar estas cifras, porque ellos no son los que hacen los estudios. Entonces, lo que hicieron en este reporte fue retomar estudios que tuvieran representación nacional, es decir, estudios que hablen de las cifras en un país, no en una localidad, no en una ciudad, sino en un país. Correcto. Y en este sentido rescataron y plantearon que de los 5 o 6 estudios que se han hecho en el mundo, uno de los que se ha hecho con representación nacional fue el que publicamos en compañía del doctor Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría en México, un estudio para presentar las cifras de demencia en México. ¿Cómo llegan ustedes a un concepto como Serena? ¿Cuál es el proceso para que ustedes decidan abrir pues es una empresa, pero al final de cuentas es un servicio para adultos mayores? ¿Nos platicas, Miguel? Claro que sí. Simplificando un poco la historia, se da la confluencia de 2 socios fundadores, un servidor y el ingeniero Flavio Olivieri, que ambos teníamos interés en el tema de adultos mayores. En mi caso personal, yo fui investigador, pero investigador en la iniciativa privada. Trabajé para un banco que tiene mucho prestigio en el tema de investigación económica regional. Y yo, desde que era investigador en aquel entonces, soy economista de formación. Visualizamos las grandes tendencias que traía tanto a nivel regional como sectorial la economía. Recuerdo muy claramente un estudio que se hizo sobre el envejecimiento de la población y las oportunidades de negocio que iba a haber. Posteriormente pasan los años, empecé yo a recolectar información, a visitar lugares en Estados Unidos. Familiarmente, una hermana le toca fundar una casa de adultos mayores. Me molesta mucho la palabra asilo, pero es un conocido como un asilo aquí en la ciudad de Tijuana, muy grande, y me tocó conocer y sufrir de primera mano las necesidades económicas que tenían las familias y los administradores del lugar. Por otro lado, el ingeniero Olivieri tuvo otras influencias y también visualizó las oportunidades de negocio que había en la región para ofrecer servicios a las comunidades americanas y a los adultos mayores de la región. Un día nos conocemos, empezamos a trabajar en el tema, y un grupo de empresarios de la región creen en nosotros, invierten dinero, y nosotros decidimos crear una empresa que perdurara en el tiempo. No queremos hacer un negocio, un proyecto de 5 o 10 años, sino queremos hacer una empresa que participara en diferentes líneas de negocio, en la parte de cuidar a adultos mayores a domicilio, en los centros de adultos mayores, que por cierto tenemos la parte de cuidados para enfermedades como Alzheimer, Parkinson y otras, y que tuviera servicios de tecnología para facilitar la vida de los adultos mayores.
Y eso es Serena y estamos muy orgullosos, aunque somos una empresa pequeña, estamos creciendo y estamos muy orgullosos de apoyar la región en los servicios para adultos mayores. Pues es que desde el punto de vista empresarial, por supuesto, quien hace una empresa, bueno, pretende ofrecer un servicio y tener una remuneración, así son las empresas. Pero tomar una decisión de un tipo de empresa como esta, donde estás hablando de seres humanos que están en una etapa de su vida muy especial, pues es muy importante. Y bueno, de eso vamos a seguir hablando aquí en Diálogos desde la Frontera. No se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte para usted. Silvia, ¿cuáles son los 3 principales problemas que pudieras ubicar desde el campo de la investigación del envejecimiento? Bueno, desde el campo de la investigación y desde el campo de la realidad del viejo en nuestro país, creo que los 3 problemas más importantes son, primero, el acceso a los servicios de salud, segundo, el tema de las pensiones y bueno, tal vez debería mencionarlo en primer lugar, pero voy a hablar de él al final, el tema de los cuidados. El tema del acceso a la salud es muy importante porque pues sabemos que con el envejecimiento que se ha incrementado notablemente, como lo señalábamos al principio, aumentan también las enfermedades crónico-degenerativas, de manera que el mayor problema que trae consigo el envejecimiento es la salud. Entonces, estamos hablando de una necesidad de atención en salud para los adultos mayores en un país en donde tenemos grandes niveles de pobreza entre la población adulta mayor, baja escolaridad y una serie de factores que hacen bastante difícil que el adulto mayor tenga acceso a los servicios de salud y recurra a ellos. No solamente es la falta de acceso, sino la educación para la búsqueda de la atención en salud. Habían unas cifras en el año 2004, antes de que empezara el Seguro Popular, de que habían 30% de los adultos mayores sin acceso a servicios de salud. Estás hablando ya de México. De México. Ajá. En México, 30% en 2004, antes de que se iniciara el Seguro Popular, no tenían acceso a salud. Esas personas, si nos devolvemos unos años para atrás, sabemos que traen una serie de enfermedades, una serie de carencias ubicadas en este contexto de pobreza, en este contexto de baja escolaridad, de tanta desigualdad social, que lleva a que posteriormente estas personas que siguen envejeciendo y siguen teniendo ahora sí presencia de enfermedades crónico-degenerativas, pues ya estén en un estado mucho peor que el que podrían estar si hubieran recibido la atención. Correcto. Miguel, el tema cultural, sabemos que en Estados Unidos es de una manera y en México, para no hablar de otros países, es de otra. ¿Cómo lo explicas y qué significa? ¿Qué problema te genera a ti o qué ventana de oportunidad el tema cultural? Claro que sí. Para nosotros es un efecto doble, ¿no? Por un lado, estamos muy orgullosos de esta cultura mexicana, de donde el adulto mayor tiene un lugar relevante en las familias. La mayoría de los adultos mayores, sobre todo en etapas finales, ya cuando llegan a la década de sus 80s, 90s, pues la mujer es más duradera en la sociedad y nos encontramos más viejitas, dicho con todo el respeto, que afortunadamente pues en la familia mexicana la mamá, la abuela tiene un lugar predominante y donde nos han educado a no dejar a nuestros adultos mayores, ¿no? Donde es mal visto que tú pongas a tu familiar a ser cuidado por manos de terceros. Eso es la parte que complica un poco por temas que ahorita voy a comentar de cómo está la vida moderna cambiando. Las familias son cada vez más pequeñas. Tradicionalmente la figura de la cuidadora generalmente es una mujer, pues actualmente la mujer trabaja, se ha incorporado a la fuerza de trabajo. Las familias no solamente son más pequeñas, están más distantes geográficamente. Encontramos familias de 3 hijos, donde los 3 hijos viven en diferentes localidades de donde viven sus... hasta países, ¿no? Hasta países diferentes. Entonces, se combinan todos estos factores y por otro lado traemos la carga cultural. Entonces, se les complica a las familias darles el cuidado adecuado. Pero por otro lado, en el caso de Estados Unidos, que es un caso que conozco muy bien, tenemos muchos clientes norteamericanos, pues la familia se ve de otra manera. Ellos están acostumbrados a que el adulto mayor, así como él cuando fue joven, a su hijo a los 18 años, pues les dijo, enfrenta la vida y vete a estudiar y desaloja esta casa. Pues también cuando se regresan los años y cuando el adulto mayor queda solo, pues se da esa reciprocidad, ¿no? También el hijo, si bien no se desentiende totalmente, tiene muy claro que el papá va a estar en un lugar especializado para ellos.
Entonces, eso para nosotros es una oportunidad porque ellos están muy acostumbrados a instituciones como Serena, donde pueden estar en un lugar con mucha calidad y mucha calidez. Pero por otro lado, las familias mexicanas que han detectado este cambio cultural y que están entendiendo que es imposible una mujer profesionista que no ha terminado de educar a sus hijos cuando se tiene que enfocar en cuidar a sus papás, claro, pues que somos una opción muy profesional. Y nosotros lo que hemos hecho mucho énfasis es en el tema de la familia. Serena, el concepto de familia serena es algo que le inculcamos a todos los colaboradores, a todo el personal de cuidado, y las familias lo sienten, se convierten, no solamente cuidamos al adulto mayor, cuidamos al hijo, cuidamos a la hija, cuidamos al nieto, y viven en un entorno muy familiar donde respetamos los valores familiares, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo que este concepto que ustedes obviamente están manejando desde el punto de vista empresarial, pero también con esta calidez y calidad humana, debería de ser algo, eso vamos a hablar ahorita que regresemos, ya se nos acabó el tiempo de este corte, pero a lo que me refiero es a esto, debería de ser algo, una tendencia que desde el gobierno se pudiera tener estos conceptos de atención? No me contestes, vamos a regresar en un minuto. Miguel, desde el punto de vista de gobierno, ¿qué es lo que se está haciendo o qué se debería de estar haciendo? Platicar. Sí, sin demeritar los esfuerzos que está haciendo el INAPAM, el Instituto Nacional de Protección a Adultos Mayores, o los esfuerzos del Instituto Nacional de Geriatría o de la Sedesol, yo creo que estamos en pañales. En México, las familias mexicanas, por el tema de pobreza, pues no tienen la infraestructura ni los recursos para poder apoyar a los adultos mayores en la etapa final de sus vidas. Y creo que, por ejemplo, uno de los faltantes muy claros en ese país, hay muchas guarderías y no hay residencias de adultos mayores, porque instituciones de seguridad social como el IMSS o como el ISSSTE piensan en guarderías y olvidan a los trabajadores cuando llegan a la fase final. Sucede con mucha frecuencia que por cuestiones de protección civil, la autoridad es muy crítica, muy dura con las instituciones de asistencia social que tratan de paliar ese tipo de déficit que tiene la sociedad, pero por otro lado el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pues no da opciones a las familias para que un adulto mayor pueda vivir con dignidad. En esta ciudad de Tijuana yo conozco solamente centros de día y no ubico en todo el país, en las 32 entidades, un centro de adultos mayores que sea del gobierno federal, del sistema de salud de Pemex o del sistema de salud del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Silvia, aclaremos dos otros problemas que tú puntualizaste, cuidados y pensiones. Sí, el tema de los cuidados, bueno, Miguel ya lo tocó, es importante mencionar que los cuidados han ido, como decía Miguel, cambiando porque hoy en día las familias son mucho más pequeñas y la mujer está trabajando, entonces ya no es aquella época donde las familias todas se reunían en torno al adulto mayor para ofrecer cuidados. Además de que está pasando algo y es que el apoyo intergeneracional ya no es tan abierto, ya no hay tanta disposición como había antes, estamos más preocupados en el desarrollo personal que en los cuidados al resto de la familia. Esa es una transición, una transformación que está teniendo la familia en México. Todavía no es tan evidente como en otros países en el mundo, pero es cierto que llegará el momento donde los cuidados van a tener que ser necesariamente ofrecidos, ojalá por el Estado, bastante difícil en México, pero sí ofrecidos por otras instituciones. Y el tema de las pensiones, bueno, yo creo que por ahora es un tema que a todos nos toca, que hablar de pensiones de pensionarse para una persona que está laboralmente activa es un problema por lo que representa eso en la estabilidad económica futura, pero si lo vemos para los viejos que están recibiendo una pensión en México, estos no pasan del 27%. Entonces tenemos dos situaciones, una, muy pocos reciben pensión, pero luego hay otro tema de cuánto es esa pensión, o sea, además, no alcanzaría como para contratar un servicio de este tipo. Entonces, tenemos realmente retos muy importantes. Regresamos en un minuto, vamos hacia nuestro último bloque, quédese con nosotros. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera, estamos hablando del envejecimiento, investigación y futuro próximo inmediato. Estamos cerrando, qué bueno que sigue con nosotros Silvia. Este concepto que tú manejas, envejecimiento cognitivo,
si nos lo explicas brevemente, y cómo está la población en México desde este concepto. Sí, el envejecimiento cognitivo es un concepto que hace referencia a las funciones mentales durante la vejez. O sea, sabemos que la memoria, que es la que más conocemos, es una de las funciones que se deteriora, que disminuye con la edad, pero también disminuyen con la edad otras funciones como la atención, el lenguaje. Nos pasa que queremos encontrar una palabra para decir algo y no la encontramos, ya no tenemos la misma capacidad para prestar atención que un muchacho joven o una persona adulta joven, etcétera. Pasan una serie de cosas en términos de las funciones mentales, que es a lo que le llamamos envejecimiento cognitivo o deterioro cognitivo. La población mexicana, pues tendríamos que analizarla como en dos niveles. Uno, que es la población que tiene un poco de deterioro cognitivo y que aún no llega o no va a llegar a tener una demencia, que sería el extremo, digamos, patológico de este deterioro cognitivo. Y en este caso estaríamos hablando como de un 27% de la población que está teniendo alguna disminución en sus funciones cognitivas. Gracias, Silvia. Miguel, un comentario final, estamos cerrando. ¿Cómo visualizas nuestra realidad en este tema y nuestro futuro inmediato? La verdad que es un reto muy grande que tiene no solamente la sociedad mexicana, sino el mundo general. Es un tema que tiene que ver con el desarrollo económico y con el hecho de que los adultos estamos viviendo más años, ¿no? Yo siempre les comento a los familiares de mis residentes cuando llegan muy preocupados. Le digo, es una enfermedad, gracias a que tu mamá tiene 99 años, y es una enfermedad, acaba de cumplir 100 años una residente en la casa, la festejamos, y pues obviamente tiene algo de deterioro cognitivo, pero son enfermedades que surgen con la edad. Claro. En otras épocas la esperanza de vida era 50 años, 60 años, no enfrentamos este tipo de retos. Ahora, desde el punto de vista de sociedad civil, me gustaría nada más redondear el tema para el auditorio, la importancia de educarnos, de capacitarnos, de leer. Hay mucha información que vale la pena que desde los jóvenes, el auditorio que nos esté viendo, empecemos a entender esto no solamente para comprender a nuestros familiares, sino también para empezar a tener un poco de prevención. Claro. Yo creo que la parte de educación, capacitación relacionado con la prevención es fundamental. Hábitos de vida sanas, obviamente las recomendaciones que son muy frecuentes, pues tener una dieta muy sana, hacer mucho ejercicio, disminuir la probabilidad de depresiones, tener una vida social muy activa, las que hemos escuchado en muchos lados. Y un tercer tema fundamental es el tema del ahorro. Yo creo que si bien empresas como las nuestras desgraciadamente no están para todos los niveles socioeconómicos, bueno, Serena tiene iniciativas para tratar de ofrecer estos servicios a un espectro mayor de la población, pero el tema del ahorro es fundamental, que pensemos que no solamente hay que tener una pequeña pensión para poder cubrir los temas de salud al final de la vida, sino que vamos a vivir muchos años y que en la medida que tengamos un pequeño ahorro, pues vamos a vivir con mucha calidad. Entonces yo invitaría al auditorio al tema del ahorro, al tema de la prevención y al tema de la educación como unas recomendaciones muy generales. Miguel, muchas gracias. Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. A usted lo esperamos en una próxima emisión de Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.